Parece opcional tirar correctamente el aceite, pero si no lo hacemos bien, podemos terminar hasta en prisión. Entonces veamos qué tiene de malo y cómo sí se tiene que tirar. Tú echas aceite por el drenaje y luego cuando se mezcle con jabón se solidifica, se forma una bola de grasa y se tapa y te inunda tu casa. Ya me pasó 2 veces. Y lo mismo pasa a nivel ciudad. Sale hasta 700 veces más cara tratar esa agua contaminada, que se paga con nuestros impuestos. Y su impacto ambiental es fatal. 1 litro de aceite contamina hasta 40.000 litros de agua. Eso es lo que usa una persona en su casa durante un año. Pero yo me pregunto a mí misma, ¿cómo la va a contaminar si ni siquiera se mezclan? Excelente pregunta a mí misma. Pues porque va a dar a ríos, lagos, mares, el aceite sube a la superficie, se expande, abarca un montón, no deja que pasen bien los rayos del sol y entonces no se oxigena correctamente el agua. ¿Ok? Al agua no. ¿Lo puedo echar afuera? Tampoco, porque contamina el suelo. Bueno, ¿y a la composta? Tampoco, a menos que quieras un ratoncito. Bueno, ¿y lo puedo echar a la bolsa de basura? Tampoco, porque si se rompe, contaminas todo. Bueno, pues, ¿y entonces cómo? Ahí les va, paso por paso. 1. Esperas a que se enfríe. Importante. 2. Lo vacías en una botella de plástico filtrándolo con un pedazo de tela o un filtro de café. Esto no. 3. ¿Lo puedes reusar una vez más? Sí. No está brumoso, no huele mal, no se quemó y no mezclaste diferentes tipos de aceite. 4. Para que nadie se confunda, ponle una etiqueta o con plumón ponle aceite usado y guárdalo lejos del sol. 5. Lo llevas a reciclar a un centro de acopio. Solo aceite vegetal. Si no puedes, se lo entregas al camión recolector, pero por separado. También puedes convertirlo en jabón. Lo vi en el YouTube. Al principio fue como, pero no está mal. No está mal. En fin, lo más fácil es que uses poco aceite, solo lo necesario para que no te sobre. Si vives en un edificio, mándaselo a tus vecinos para que dejen de tirar aceite, por favor. Y no te inunden tu casa otra vez. Igual si no vives en departamento, compártelo para que no llenemos la ciudad de bolas de grasa y contaminemos el agua. Bueno, igual el agua que fue tan importante. Bueno, ya, dale like, por favor, de la manera más atenta. Se le agradece. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Saludos cordiales.